Muy bien, buenos días nuevamente. Bueno, hoy concluimos con la serie La Doctrina de la Iglesia, así que vamos a tener el último mensaje de esta hermosa doctrina de la Iglesia y para eso vamos a estudiar Romanos capítulo 16, versículo 1 al 16. Romanos capítulo 16. Los que tienen Biblia, compartan con aquellos que no tienen, así todos leemos la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Ansíncrito y a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, Julia, Nereo y a su hermana, Olimpias, y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. El tema para esta mañana es el aprecio por la iglesia. Quizá alguien se esté preguntando, ¿qué vamos a aprender hoy? Ya que aquí hay una lista de puros saludos. ¿Qué vamos a aprender hoy? Bueno, Pablo dijo que toda la escritura es inspirada por Dios. Aún esta lista de saludos es inspirada por Dios. Si está en la palabra de Dios, es porque Dios quiso que esté allí. El Espíritu Santo puso aquí esta lista para que nosotros la podamos estudiar en esta mañana. Esto es lo bueno, hermanos, de enseñar expositivamente la Biblia. ¿Qué significa enseñar expositivamente la Biblia? Que nosotros vamos a enseñarla versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Porque si uno enseñaría temáticamente, nunca hubiera elegido este pasaje para enseñarlo. Nunca lo hubiera elegido. Pregunto, ¿hay alguien alguna vez que escuchó un sermón acerca de este pasaje? Yo nunca lo escuché. Yo nunca lo escuché, porque no es un pasaje que lo elegiríamos para enseñar, porque aquí hay puros nombres, puros saludos. Bueno, pero cuando alguien predica temáticamente, nunca predicaría con todo el consejo de Dios, porque algunos pasajes en la Biblia, hermanos, son difíciles, otros parecería que no hay nada, como en este pasaje, y otros parecerían un poco ofensivo a la gente y por eso
al enseñarlo temáticamente, muchos no hubieran elegido este pasaje. Pero nosotros vamos a enseñar todo el consejo de Dios, porque todo el consejo de Dios tiene verdades espirituales para nuestra vida espiritual. Aún esta lista de amigos que Pablo tenía y de saludos. Pablo aquí está terminando la carta a los romanos y la quiere hacer enviando saludos a un gran número de hermanos que habían sido una bendición para él y para la iglesia en general. Pablo quiere demostrar al final de su carta de Romanos que él apreciaba a la iglesia. Él amaba a la iglesia. Él tenía en alta estima la iglesia. Y la iglesia no es un salón de 4 paredes. La iglesia es el conjunto de todos los redimidos por Cristo. Esa es la iglesia. Y Pablo era un hombre que amaba a la iglesia. Por eso el tema de esta mañana es el aprecio por la iglesia. Y en primer lugar vamos a ver el afecto de Pablo por la iglesia. En segundo lugar vamos a ver los saludos de Pablo a la iglesia. Y en tercer lugar vamos a ver las enseñanzas de Pablo para la iglesia. Y vamos a comenzar con el primer encabezado, el afecto de Pablo por la iglesia. Pablo en este pasaje nos va a mostrar su corazón, un corazón cálido, amoroso, pastoral y agradecido con los hermanos y hermanas de toda clase social. Pablo no tenía favoritismo. Él no se relacionaba con ciertos tipos de creyentes y con otros no. Él era un hombre muy afectivo por los hermanos de la iglesia. 16 veces aparece la palabra en este pasaje, saludad, saludad, saludad. Pablo era un pastor muy cercano a la gente, servía a la gente y era agradecido con la gente que lo asistían en todas sus necesidades. ¿Y de quién Pablo aprendió esto? Bueno, lo aprendió de nuestro amoroso Señor Jesucristo. Nuestro Señor era alguien muy cercano a la gente a tal punto que en una oportunidad fue criticado porque él se relacionaba con los pecadores, con gente baja de la sociedad de esa época. Dice Lucas 15:2, se acercaban a Jesús todos los publicanos. Los publicanos eran tenidos como traidores y los pecadores para oírle. Y los fariseos, los supuestamente líderes religiosos de ese entonces, murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Jesús se juntaba con los pecadores, mas los fariseos se mantenían alejados de los pecadores. Jesús, hermano, no era un antisocial, no era un racista o una celebridad que era imposible de entablar una relación con él. Jesús era alguien que estaba en medio de la gente, con la gente, y recibía a prostitutas, a niños, a religiosos, toda clase de gente. ¿Y Pablo aprendió de Jesús? Y en una oportunidad también Jesús se enojó con sus propios discípulos. ¿Por qué? Porque ellos no permitían que los padres traigan a sus niños para que Él los bendijera. Se enojó y dijo, déjenlos venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, hoy lamentablemente hay muchas celebridades en el mundo cristiano, muchas celebridades. Entre ellos predicadores, cantantes que quieren el aplauso de la gente. He sabido de cantante cristiano que cuando son invitados para dar un recital, ellos ponen como requisito, ¿saben cuál es el requisito? Que la gente no se le acerque. Que la gente no se le acerque. Entran por la puerta de atrás y por la puerta de atrás se van. Y es imposible llegar a ellos, ni siquiera saludarlos. Nosotros tuvimos una experiencia cuando estábamos en la otra iglesia, fuimos un grupo de 40 personas a ver el recital de Jesús Arián Romero en Córdoba. Nunca lo saludamos. Él entró, salió al escenario, cantó
Salió por la puerta y nadie tuvo contacto con él. Esta clase de creyente, entre comillas, usan la gente y aman las cosas. Pero un cristiano bíblico, como era Pablo, ama a la gente y usa las cosas. Porque no es lo mismo usar a la gente y amar a las cosas. No, nosotros debemos amar a la gente y usar a las cosas. En 1 Pedro 5:1 dice el apóstol Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Pedro dijo que un ministro está entre la gente y no sobre la gente o alejado de la gente. Pedro dice, ruego a los ancianos, a los líderes que están entre vosotros, no sobre vosotros. Pero también esto es para cada miembro de la iglesia. La Biblia está llena de exhortaciones a vivir en comunidad. 49 veces en el Nuevo Testamento se menciona esta expresión, los unos a los otros, los unos a los otros. Esto descarta completamente en la iglesia el individualismo y la soledad. La iglesia es para vivir en comunidad, no en soledad. La iglesia es para vivir en comunidad. Por eso los mandamientos son unos a otros. Yo doy, yo recibo, yo recibo, yo doy. Pablo también en Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros, le está hablando a la iglesia del Señor, no altivos, no sintiéndote superior a los demás, sino asociándonos con los humildes. El orgullo es la causa principal de alejarme de cierta clase de hermanos. Hermanos, el orgullo nunca une, el orgullo divide. El orgullo divide. Hermanos, si nosotros queremos servir al Señor, debemos amar a la gente, estar con la gente y estar siempre agradecido con la gente, como fue Pablo y nuestro Señor Jesucristo. Y voy a decir una frase que dijo cierto predicador que es muy dura, pero que es real, hermano. Es muy dura, pero que es real y tiene apoyo bíblico. Si usted no ama a la gente, debe dejar el ministerio. Si usted no ama a la gente, debe dejar el ministerio, porque el ministerio es tratar con gente, de servirle, de amarle, de atenderle. Si usted no ama a la iglesia, no ocupe ningún ministerio, porque el ministerio en la iglesia es trabajar con gente. Y para trabajar con gente hay que amarlas, hay que entenderlas. El mundo al ver la iglesia cristiana de hoy debería decir, miren cómo se aman, y no tenga que decir, miren cómo se pelean. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuvieren amor los unos con los otros. San Juan 13:35. ¿Cuál es el distintivo de que nosotros somos discípulos de Cristo? No es que venimos a este lugar, es porque nos amamos los unos a los otros. La evidencia ante el mundo de que somos discípulos de Cristo es que amamos y apreciamos a nuestros hermanos, apreciamos la iglesia, sin excepción de nadie. Pero si esto no ocurre, el mundo con razón dirá que somos hipócritas, porque decimos que somos discípulos de Cristo y nos peleamos entre nosotros. Pero Pablo apreciaba la iglesia y a él apreciaba toda clase de hermanos. Nosotros vamos a ver en esta lista que hay diferentes tipos de hermanos, de toda clase social. Y Pablo los apreciaba, los amaba. Entonces, en primer lugar, vimos el primer encabezado, el afecto, el amor que Pablo tenía por la iglesia. Por eso esta carta está llena de saludos. En segundo lugar, vamos a ver los saludos de Pablo a la iglesia.
Pablo en este pasaje menciona 35 nombres de creyentes a quienes les envía saludo y destaca algo de ellos. Ustedes se van a dar cuenta ahora cuando veamos los nombres que Pablo va a destacar algo de cada uno de ellos. Va a destacar. Vamos a comenzar entonces en primer lugar, versículos 1 y 2. Con Febe. Dice, versículo, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Quién es Febe? Se trata de una mujer, no sabemos si era soltera, si era viuda o era casada. Y si era casada, si su esposo era creyente o no. En Febe hay 3 características que Pablo va a destacar de ella, hermanos. Y el Espíritu Santo quiso poner a esta mujer en las Escrituras. En primer lugar, dice que ella era diaconisa. Febe era diaconisa, no con título de autoridad, sino de servicio. Ella se destacaba dentro de la iglesia como una servidora activa y diligente en el lugar que se congregaba. Hermanos, qué bendiciones para la iglesia cuando entre sus filas hay mujeres serviciales, diligentes. Aún Jesús tenía un grupo de mujeres en su ministerio terrenal. Dice Lucas 8:3 que estas mujeres seguían a Jesús por donde él iba y le servían con sus bienes. Entonces Febe era diaconisa no como un grado de autoridad, sino de servicio. Febe se destacaba por ser una mujer servicial. Esas mujeres que vos no tenés que decirle que lo tiene que hacer, lo hace solo, lo hace sola. Se destacaba por eso. En segundo lugar, ella era la portadora de la carta. Pablo recomienda que la reciban a esta hermana porque es casi seguro que ella llevaba la carta de Pablo a los romanos, esta carta. Ella llevaba esa carta a los romanos. Esto indica que era una mujer confiable, porque no a cualquiera Pablo le enviaría una carta, una epístola inspirada por el Espíritu Santo para que se lo haga llegar a un grupo de hermanos. Era una mujer confiable. En tercer lugar, era una mujer generosa. Dice que ha ayudado a muchos, a muchos. Esto da la idea de que era una mujer acaudalada, es decir, que contaba con muchos recursos económicos, porque dice, ha ayudado a muchos. A su vez era una mujer muy generosa. Ella no solo no solo sostuvo económicamente a Pablo, sino también a muchos siervos, dice. Pablo dice, no solo me ayudó a mí, sino a mucha gente. Ella usaba sus recursos materiales para la extensión del reino de Dios. Personas así generosas evidencian que aman a Dios y a la iglesia más que al dinero. Para Febe el dinero era un siervo, no un amo. Ella entendía perfectamente lo que Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Febe era una mujer generosa. Ahora, queridos hermanos, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, ¿quién es mi amo? ¿Dios o el dinero? Y es interesante porque el Señor, con lo único que comparó un rival de él, fue con el dinero. Dijo el Señor, no podéis servir a Dios o al dinero. ¿Quién es mi amo en mi vida? ¿El dinero o Dios? Hay 4 maneras prácticas de saber si el dinero es mi amo y no mi siervo, para que nosotros nos podamos evaluar, hermano. Porque por nuestra naturaleza caída siempre va a estar la tendencia de querer confiar en el dinero y no en Dios, que es el dador del dinero. En primer lugar,
Cuando el dinero es mi amo, yo no ofrendo voluntariamente. Yo no le doy al Señor lo que Él merece, de que Él es digno. Si le doy algo, lo que me sobra. Pero no doy al Señor generosamente, alegremente, sacrificialmente y proporcionalmente. Si usted no ofrenda, usted está demostrando que Dios no es su amo, es el dinero. Y alguien podrá decir, es que yo gano muy poquito. Pero ¿saben algo? Cuando el Señor estuvo parado en la puerta del templo y vio a una viuda pobre que tenía las 2 últimas moneditas, y ella puso allí en la ofrenda, el Señor no le dijo, no, 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 no lo pongas, déjatelo para ti. No, el Señor permitió que lo ponga, porque Él es el dueño del dinero. Cuando yo no ofrendo, hermano, estoy demostrando que el dinero es mi amo, no Dios. La segunda cosa práctica, mi vida espiritual decae cuando pierdo un bien material, cuando hay algo que tengo materialmente que lo he perdido, se me quemó la ladera, se me quemó la lavarropa y me pongo mal, ya no leo la Biblia, ya no oro, ya no tengo gozo, no tengo paz. Eso demuestra que los bienes materiales son mi amo, no Dios. Tercero, gano dinero de una manera ilegal o deshonesta. Miento, hago trampa para ganar dinero. Eso es una demostración de que Dios no es mi amo, es el dinero. Cuarto, no comparto mis bienes materiales con los demás. Soy una persona egoísta. Cuidado, hermanos, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, los cuales codiciando algunos se extraviaron de la fe. El dinero compite con Dios. Y Jesús lo dijo claramente, no podéis servir a Dios y al dinero. Pero podemos ver que Febe, aunque era una mujer que tenía muchos bienes materiales, era generosa. Y Pablo recalca eso. No solo me ayudó a mí, ayudó a muchos. En segundo lugar, versículo 3 y 4, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Pablo ahora va a mencionar Priscila y Aquila. No se trata de 2 hermanas o de una madre y su hija, sino que se trata de un matrimonio. Llama la atención el orden en que son nombrados Priscila y Aquila. Priscila y Aquila son nombrados 6 veces en el Nuevo Testamento, pero llama la atención lo siguiente. 4 veces aparece primero el nombre de Priscila y después de Aquila. En esa época se mencionaba siempre primero el nombre del varón, después de la mujer. Pero aquí Pablo nombra primero a ella, Priscila y Aquila. De las 6, solo 2 dice Aquila y Priscila. 4 dice Priscila y Aquila. Se nombra primero la mujer. Todo parece indicar que ella era más activa y diligente que él, que Aquila. Veamos algunas características de este matrimonio. En primer lugar, Pablo dice que eran colaboradores de Pablo. Personas que permanentemente asistían y ayudaban al apóstol Pablo. Pablo los había conocido en su primera visita a Corinto y ellos estuvieron con Pablo, ¿sabe hasta dónde? Hasta el final de la vida de Pablo. Hasta el final. Casi 30 años estuvieron al lado del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo en su última carta, 2 Timoteo, les envía saludos. Entonces ellos eran colaboradores fieles de Pablo. Desde el comienzo del ministerio de Pablo hasta el final de la vida de Pablo, ellos estuvieron al lado del apóstol Pablo. En segundo lugar, dice Pablo, arriesgaron su vida por mí. Esto muestra el gran amor que tenían por Pablo, ya que la mayor prueba de amor que uno puede darle a una persona es estar dispuesto a sacrificar su vida. Estos arriesgaron su vida por Pablo. Un matrimonio.
Esto es lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Cómo podemos saber que Cristo nos ama? Porque Él no arriesgó su vida, Él la ofreció por nosotros para poder darnos vida eterna. Hermanos, el verdadero amor se sacrifica por los demás, no sacrifica a los demás. Pablo agrega que todas las iglesias estaban agradecidos con ellos. Todas las iglesias de los gentiles daban testimonio de que ellos habían bendecido sus vidas. Qué matrimonio, ¿no? Arriesgaron la vida por Pablo. Es muy probable que no tenían hijos. Tercero, ofrecieron su casa para que funcione como iglesia. Dice el versículo 5. Saludad también a la iglesia que está, a la iglesia de su casa, de su casa. Ellos ofrecieron su casa para que funcione como iglesia. Quiero hacer aquí una aclaración. En la época de Pablo, las iglesias funcionaban en diferentes casas, no en edificios como ahora. La iglesia en sus comienzos, hasta el año 300, funcionaba en casas de familia. Y este matrimonio, Priscila y Aquila, abrió generosamente la puerta de su casa para que allí funcionara una iglesia. ¿Qué aprendemos aquí, hermanos? Si uno quiere abrir su casa para el Señor, primero debe abrir su corazón. Nunca abras tu casa si primero no abres tu corazón, porque estarás más pendiente de tu casa que de las personas. Podemos ver aquí un matrimonio maravilloso, colaboradores de Pablo, desde el comienzo hasta el final. Arriesgaron la vida por Pablo y abrieron la casa para allí formar una iglesia. Precioso matrimonio. Versículo 5. Pablo dice allí, saludad a Epeneto. Acá hay varios nombres para los bebés. Dice Pablo, primer convertido de Acaya. Primer convertido de Acaya. Hoy Acaya es Turquía. Pablo no solo lo recordaba porque fue el primer fruto, la primera persona que se convirtió allí en Turquía, sino que también lo recordaba porque lo amaba. Lo amaba. Pablo podía amar a hermanos que quizás no tenían un gran ministerio, pero igualmente los consideraba valiosos. Lo único que destaca de Epeneto, que fue el primer convertido de Acaya, y dice, amado mío, amado mío. Aquí hay algo interesante, hermano. Quizá para nosotros los hombres, a Pablo no le daba vergüenza decir que amaba a ciertas personas. Por ahí las mujeres no tienen problema de decir que aman a otra mujer en el Señor. Pero los hombres nos cuesta, pero Pablo dice, Epeneto, yo lo amo, es amado mío. 4, versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Ha trabajado mucho. Pablo destaca de María eso. Ha trabajado mucho. Esto parece indicar que era una mujer anciana y muchos escritores están de acuerdo de que fue una pieza fundamental en la fundación de la iglesia en Roma. Fue una de las primeras mujeres cuando se comenzó la obra allí en Roma. Pablo destaca que ha trabajado mucho, da la idea de que ha trabajado hasta el cansancio arduamente. Hermanos y hermanas, preguntémonos en esta mañana, delante del Señor, ¿en qué nos destacamos nosotros en la iglesia? ¿En qué nos destacamos? Pablo cada vez que manda saludo a alguien destaca algo de esa persona. ¿En qué nosotros nos destacamos? ¿Por ser diligente o por ser perezoso? ¿Por ser una bendición o una piedra de tropiezo? Recuerden, hermanos, todos nos destacamos por algo en la iglesia, por algo bueno o por algo malo.
Algunos podríamos decir, ese hermano es el primero que siempre está y el último que se va. Y también podemos ver, pero ese hermano siempre llega tarde. Todos nos destacamos por algo. Espero que nos podamos destacar por algo bueno, por algo que traiga bendición a la iglesia. Versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Andrónico y Junias. Estos eran un matrimonio. Junias era el nombre de la mujer y aquí Pablo menciona 4 informaciones acerca de este matrimonio. Junias y Andrónico. Ustedes se dieron cuenta que acá menciona primero el hombre, después la mujer. En primer lugar, Pablo dice que eran parientes de Pablo. No sabemos qué tipo de parentesco tenían con Pablo, pero sin duda Pablo tenía gozo al saber que parte de su familia también pertenecía a la iglesia del Señor. Segundo lugar, dice compañeros de prisión. Este matrimonio compartió la cárcel con Pablo por causa de Cristo y del Evangelio. Es decir, compartieron juntos no solo el Evangelio, sino que compartieron juntos el sufrimiento por causa del Evangelio. Este matrimonio mostró fidelidad en los momentos difíciles de la vida del apóstol Pablo. Ambos fueron fieles, los dos. Hermanos, a veces es triste cuando uno puede ver un matrimonio y solo uno de los dos está comprometido y no los dos. Y bueno, es mucho más triste cuando ninguno de los dos. Pero acá podemos ver que tanto Andrónico y Junia, los dos estaban juntos en todo momento. Cuando compartían el Evangelio, cuando sufrían por causa del Evangelio, estaban juntos, comprometidos, ambos. En tercer lugar, dice que eran estimados por los apóstoles. Sin duda este matrimonio, Andrónico y Junia, tenían un grado alto de compromiso, fidelidad y servicio, a tal punto que los apóstoles lo valoraban muchísimo. Hermanos como estos son una tremenda bendición para la iglesia. El problema de hoy en día es que cada vez hay menos. No es tan fácil encontrar matrimonios donde los dos están consagrados, comprometidos, los dos están en la misma sintonía. En cuarto lugar, se habían convertido antes que Pablo, dice aquí el texto. Lo que habrá sido para ellos, para Andrónico y Junias, enterarse de que su pariente Pablo, que antes era Saulo, perseguía a los cristianos y después enterarse de que el Señor lo había salvado. Porque Andrónico y Junia se habían convertido antes que Pablo. Y ellos sabían que Pablo, y que era Sila, perseguía a los cristianos y luego enterarse que se había convertido al Señor. Este versículo, hermano, nos da mucha esperanza para nuestros parientes, que hoy quizás son incrédulos, que no quieren saber nada del Señor, pero si el Señor salvó al perseguidor Pablo, también puede salvar a aquellos que hoy no quieren saber nada acerca del Evangelio. Nunca dejemos de orar y cuando tengamos oportunidad, prediquemos el Evangelio. Si el Señor salvó a un perseguidor, puede salvar también a tu pariente. Versículo 8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Muchos escritores deducen que Amplias era un esclavo convertido al Señor.
ya que encontraron su nombre en las catacumbas. Y lo interesante de esto es que Pablo aún mostraba amor por esta clase de personas, ya que en esa época era la clase social más baja. Ser esclavo era la clase social más baja. Pero Pablo dice, saludad amplia, amado mío. Hermanos, el amor bíblico no hace acepción de personas. Donde reina el amor, no hay acepción de personas. Pablo amaba a un esclavo, que era la clase más baja, y le dice, amado mío. Versículo 9. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Urbano y Estaquis. Una vez más, aquí se resalta el corazón pastoral de Pablo. Él podía recordar a aquellos que colaboraron con él y también no tenía problema en decir que amaba a un hermano. Pablo acá también dice, yo los amo, yo los amo. Versículo 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Apeles. Algunos comentaristas sostienen que este hermano, Apeles, atravesó una dura prueba y salió victorioso, porque Pablo dice, aprobado en el Señor. Él, después de esa prueba, salió aprobado y glorificó al Señor. Y hermanos, la finalidad de cada prueba en nuestra vida siempre es para que salgamos aprobados. Y si no salimos aprobados, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a volver a estar nuevamente en la prueba. Hasta que no aprobemos, no pasamos de grado. Es como en la escuela. Si el niño no aprueba la materia, la tiene que tomar de nuevo. Y aquí Pablo supuestamente está diciendo que este hermano había pasado una dura prueba, pero él salió aprobado en la prueba. No se desanimó, no renunció, sino que glorificó al Señor. Versículos 10 y 11. Saludad a Pele, aprobado en Cristo Jesús. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a los de la casa de Aristóbulo y Narciso, dice Pablo aquí. Esto parece indicar que tanto Aristóbulo y Narciso no eran creyentes, pero sí sus familiares, porque Pablo no les manda saludo a ellos, sino a los de su casa. Cuando la Biblia dice su casa, se refiere a su familia, a su familia. Y algo interesante, que están en el Señor, que están en el Señor. Que eso era un cristiano, es estar en el Señor. No es estar en la iglesia, es estar en el Señor. Versículo 11, saludad a Herodión, mi pariente. Aquí Pablo menciona Herodión. Aquí la palabra pariente se refiere a ser pariente de nacionalidad, pues era judío como Pablo, y también este Herodión era pariente de Herodes. Era pariente de Herodes. Esto nos enseña que aún familias tan perversas como Herodes, Dios tenía elegidos. Por esa razón nosotros nunca debemos descartar a nadie. Mientras están vivos, todos son candidatos a ser salvos. Todos, aun cuando la persona hoy no quiera saber nada de Dios ni del Evangelio. Aún dentro de la familia de Herodes, Dios tenía elegidos. Dios había salvado a algunos y Pablo le manda saludos. Versículo 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Trifena y Trifosa. Estas dos mujeres eran aparentemente gemelas, porque sus nombres tienen significados muy parecidos. ¿Saben qué significa Trifena? Fina. Y Trifosa, delicada. Parecería también ser que eran solteras, se habían consagrado al Señor. Dos mujeres que posiblemente eran gemelas y estaban consagradas al Señor.
Y acá quiero decir algo, que muchas veces vemos la soltería como un castigo. No, hermano, la soltería es un privilegio. Es un privilegio porque te da la oportunidad de quizás servir al Señor más y mejor. Versículo 12, también Pablo allí dice, saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Pérsida, mujer de Persia. Al igual que María eran mujeres ancianas por el hecho de que habían trabajado mucho. Estas dos mujeres ancianas habían trabajado por mucho tiempo y arduamente. Y acá tenemos un principio bíblico. La vejez no es un impedimento para servir al Señor. Al contrario, la vejez nos da la oportunidad de trabajar más y mejor para el Señor, porque ahora disponemos de más tiempo. Hermano, yo no veo la hora de jubilarme para servir más al Señor, no para sacar un sillón y estar sentado en la vereda, para servir más al Señor. La vejez no debe ser impedimento para servir al Señor. Y estas mujeres, dice Pablo, habían trabajado mucho en el Señor. Y algo interesante para destacar aquí, hermanos. Pablo en esta lista en ningún momento envía saludos, no sé si ustedes se dieron cuenta, a personas que no trabajaban. No dice el texto que Pablo dijo, saludad a fulano que nunca ha trabajado. Tampoco dice, saludad a sutano que nunca quiso colaborar. Tampoco dice, saludad a mengano que no quiere comprometerse. No. Pablo envía saludo a creyentes que bendicen con su trabajo la obra del Señor. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿A quién enviaba saludo Pablo? A personas que bendecían la iglesia y que lo habían bendecido a él. A personas que estaban comprometidas, consagradas con el Señor y con la iglesia. Piensa esto, hermano. ¿Tú serías un creyente si Pablo enviaría una carta a esta iglesia? ¿Pablo te nombraría y te destacaría por algo? Si Pablo enviara una carta a esta iglesia hoy, ¿a quién de nosotros nombraría y mandaría saludos y destacaría? Porque has trabajado en el Señor, porque has sufrido por el Evangelio, porque has ayudado a muchos hermanos. ¿Te nombraría a ti? ¿Me nombraría a mí? Versículo 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre mía. Este Rufo es casi seguro que fue hijo de Simón de Cirene, el que ayudó a llevar la cruz a Jesús. Eso aparece en Marcos 15, 21. Y también Pablo saluda a su madre, a la madre de Rufo, a quien consideraba como una madre. Aquí vemos a Pablo como un hombre que no se resistía a escuchar el consejo de una mujer anciana. Pablo era un siervo humilde y muy cercano a la gente, como nuestro amado Señor Salvador. Él no tuvo inconveniente de recibir un consejo de una mujer mayor. Versículo 14. Saludad a Ansícrito, a Flegonte, a Hermas, Patrobas, Hermes y a los hermanos que están con ellos. Pablo aquí saluda a dos iglesias en casas de familia. Pablo saluda a los principales de cada iglesia y a los que estaban con ellos. En síntesis, Pablo aquí saludó a mujeres solas, a hombres solos, a jóvenes, a mayores, a matrimonios. Esto nos habla de que en la iglesia todos somos necesarios, todos nos necesitamos. La iglesia necesita la fuerza de los jóvenes y la sabiduría de los adultos. Todos en la iglesia nos necesitamos. Todos en la iglesia somos importantes. No debemos caer en ninguno de los dos extremos. ¿Cuáles son los dos extremos? El creer que yo soy mejor que los demás o creer que soy el peor que los demás. No. Todos somos necesarios en la iglesia del Señor. Y en el versículo 16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Pablo anima a que todos se saluden con un beso santo, no con un beso sensual, ni romántico, ni con un beso hipócrita como lo hizo Judas con nuestro Señor Jesús.
El beso, según la Biblia, es un símbolo de respeto y aprecio. ¿Mm? Dice, saludaos con ósculo santo. 3 veces aparece esta expresión, saludaos con ósculo santo. Pablo lo menciona 2 y Pedro 1. Ya vimos el corazón de Pablo por la iglesia. Pablo realmente amaba a la iglesia. Los saludos de Pablo a la iglesia y ahora las enseñanzas de Pablo para la iglesia del Señor. Yo saqué algunas enseñanzas para todos nosotros, hermanos. Los que trabajan en la iglesia del Señor siempre serán recordados y reconocidos. El Señor quiso dejar en las páginas de la Biblia los nombres de estas personas para que nunca sean olvidados. Nunca sean olvidados. Personas que quizás trabajaron en silencio o detrás del telón y fueron de gran apoyo al ministerio del apóstol Pablo. Y es por esta razón que Pablo los recuerda y les envía saludos envueltos de gran aprecio. Pablo en ningún momento mandó saludo a creyentes que no estaban haciendo nada, sino mandó saludo a aquellos que bendicen la iglesia con su servicio, con su tiempo, con sus recursos, con sus dones. Acompáñeme a 1 Corintios 16:15. Primera Corintios 16:15 y 16. Y preste atención lo que dice Pablo aquí. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos, una familia comprometida. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Esta clase de creyentes, dice Pablo, merecen respeto y honor porque han consagrado sus vidas, su dinero, su tiempo para el Señor y su obra. Hermano, ¿cómo tú serás recordado cuando no estés más en este mundo? Dice Pablo, a esta clase de creyentes hay que honrarlos, reconocerlos. En segundo lugar, hermanos, en la iglesia no debe existir la parcialidad. La iglesia es el único lugar en el mundo que no debe existir el favoritismo, la acepción de persona y la preferencia. Es el único lugar en el mundo que no debe existir estas cosas. Acepción de persona, favoritismo y preferencia. Pablo aquí nos enseña en el pasaje de Romanos 16 que él se relacionaba con toda clase de creyentes. Él envió saludos a hombres, mujeres, solteros, matrimonios, esclavos, libres, judíos, gentiles, ricos, pobres, jóvenes y ancianos. Hermanos, hay una tendencia en nosotros en separarnos de aquellos hermanos que son inferiores o distintos a nosotros. Hermanos, cuando hacemos esto, escuche bien. Número 1, ponemos en peligro la unidad de la iglesia. Cuando yo me siento superior a los demás o tengo preferencia por uno y no por otro, estoy poniendo en riesgo la unidad de la iglesia. Número 2, no nos estamos pareciendo a Dios, porque dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Número 3, no estamos glorificando a Dios. No estamos honrando a Dios, porque Dios no pide que hagamos eso. Y número 4, quebrantamos la ley, porque la ley dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y quebrantamos el mandamiento del Señor que dice que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Número 3,
No necesitamos un cargo en la iglesia para ser de bendición a la iglesia. Muchos de estos hermanos de Romanos 16 no tenían un cargo de liderazgo en la iglesia, pero habían acompañado a Pablo y a otros hermanos en el servicio a Dios. Habían dado de su tiempo, de su dinero, de sus fuerzas, quizás detrás del telón y en silencio. Hermano, no esperes un nombramiento o un cargo para servir al Señor. Hazlo por amor a Cristo y a su pueblo. ¿Qué esperas para servir al Señor? Nuestro Señor y Salvador no vino a este mundo para ser servido, vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Rey de la Gloria no vino a ser servido, vino a servir. Y nosotros, si somos discípulos de Él, ¿no deberíamos hacer lo mismo? Si Él lavó los pies de sus discípulos, ¿quién somos nosotros para no tomar esa posición? Para terminar, en síntesis, hermanos, hay 3 maneras de mostrar aprecio por la iglesia. Por eso puse como título el aprecio por la iglesia. Número 1, sirva. No venga a la iglesia diciendo, ¿qué puede hacer la iglesia por mí? Más bien, diga lo siguiente, ¿qué puedo yo hacer por la iglesia? Hoy la iglesia tiene 10 ministerios. 10 ministerios. ¿En dónde yo me voy a involucrar el año que viene? ¿En dónde yo voy a bendecir la iglesia el año que viene? Porque la iglesia no es del pastor, es del Señor. Él la compró y la ganó con su sangre. No es del pastor, es del Señor. ¿En dónde yo el año que viene voy a estar involucrado? ¿Dónde yo voy a hacer una bendición para esa iglesia? ¿Dónde? Jesús dijo, precioso pasaje, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Usted quiere ser honrado por Dios en el día final? ¿Quiere ser honrado por Dios? Que le diga, ven buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Quiere ser honrado por Dios? Sirva. No espere que lo sirvan, sirva. Tome usted la iniciativa, imite a Cristo. Él no vino para ser servido, vino para servir y dar su vida en rescate por mucho. ¿Cuándo nos parecemos más a Cristo? Cuando servimos, cuando tomamos la iniciativa. Número 2, ¿quiere usted apreciar la iglesia? No solamente sirva, sino agradezca. Reconozca y valore el servicio de otros en su vida y en la iglesia. Téngalos en alta estima aquellos hermanos que están consagrados para servir la iglesia. Estos hermanos hacen hermosa la iglesia. Ore por ellos. No hay muchos. Por esos hermanos que están consagrados, que están dedicados, que han hecho a un lado muchas veces sus comodidades, su tiempo para bendecir la iglesia del Señor. Ore por ellos, anímelos, considérelos, porque no hay mucho. Número 3, salude. Sirva, agradezca, salude, no espere que vengan a saludarlo. Usted salga de su metro cuadrado y vaya a saludar, porque el saludo es una demostración de amor y aprecio por los hermanos. ¿Cómo se siente usted cuando alguien pasa a su lado y no lo saluda en el mundo? ¿Cómo se siente? ¿Despreciado? El saludo es un aprecio. Cuando yo salgo de mi metro cuadrado y voy a saludar a un hermano, yo en cierto modo le estoy diciendo, me alegra verte acá, sos bienvenido, te apreciamos. Para aquellos que no son del Señor, ¿sabes por qué tú no aprecias la iglesia? ¿Sabes por qué para ti la iglesia es algo aburrido? No tienes deseo de venir, ¿sabes por qué? Porque tú no aprecias a Cristo. ¿Y sabes por qué no aprecias a Cristo? Porque te aprecias a ti mismo, te amas a ti mismo. Porque esa es nuestra naturaleza caída desde que nacemos. Todo ser humano viene a este mundo amándose a sí mismo. Pero si hoy te arrepientes de tus pecados y vienes a Cristo, el Señor va a cambiar tu corazón. ¿Y sabes cuál va a ser el cambio? Que ahora vas a amar a Dios y al prójimo. ¿Por qué no puedes amar a Dios y al prójimo? Porque te amas a ti mismo.
porque tú te valoras a ti mismo. Pero cuando el Señor entra en la vida de una persona, cuando esa persona se arrepiente de su pecado, reconoce que es pecador, que vive de espaldas a Dios, que no merece ir al cielo, que no se puede salvar por su cuenta, y viene a Cristo humillado diciendo, Señor, sálvame, perdóname, soy un miserable pecador. Hazme parte de tu familia. El Señor cambia tu corazón. Y desde ese momento empiezas a amar a Dios y empiezas a amar la iglesia. De lo contrario, nunca vas a amar a Dios ni nunca vas a amar a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque te amas a ti mismo. Y amarse a sí mismo es el peor fracaso de un ser humano. Porque Jesús dijo, el que salva su vida la perderá, pero el que pierde su vida la salvará. ¿Qué significa eso? La persona que vive para sí mismo perderá su alma, pero la persona que pierde su vida por Cristo y el Evangelio se salvará.